hago llegar mis saludos a todos los que ya estamos conectados en esta programación. Dios nos bendiga, que la gracia del Señor nos acompañe y que la fortaleza de su espíritu pueda levantar nuestro espíritu humano también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 2 y voy a dar lectura solamente a un versículo. Hebreos capítulo 2, 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una gran recomendación. Estamos predicando, Juan Carlos está predicando también de Hebreos, yo sigo predicando de Hebreos. En realidad es una carta un poco compleja, pero entendible para las personas que somos convertidas y somos asiduos lectores de la palabra del Señor. Así que tampoco no es un libro desconocido. Bien, el pensamiento que el escritor a los hebreos nos deja entrever en este versículo es el peligro de deslizarnos, deslizarnos, una palabra muy conocida. Todos sabemos lo que es deslizarse. De una u otra manera nos hemos deslizado. No estoy pensando en los deslices humanos, en nuestro comportamiento, sino yo recuerdo cuando era niño íbamos a el parque infantil y ahí había unos ruchidores altos para nuestro tamaño. Subíamos a la punta y nos deslizábamos. Una vez que uno se dejaba caer de arriba, ya nada lo detenía hasta que terminaba el último metrito casi en la arena ya del piso. Bueno, deslizarse. Decir o hacer una cosa con descuido, esto también es deslizarse. Hay gente, habemos gente, yo creo que todas las personas tenemos esta pequeña debilidad, que cuando comenzamos a hablar, como que no paramos. Y en conversación, en el diálogo, en la multiplicidad de palabras hay vanidad. Bueno, la Biblia lo dice. Así que terminamos muchas veces expresando lo que ni en el sentimiento está tan arraigado. Hay personas que se deslizan al decir o hacer alguna cosa sin cuidado, con descuido. También deslizarse significa escaparse o evadirse de una forma sigilosa, silenciosa, de una forma lenta, tal vez no, pero sigilosa, silenciosa, se deslizó. ¿Y dónde está fulano? Ya se fue. No se despidió, no hizo bulla. Su ida no ha sido estrepitosa. De repente ni nos dimos cuenta cuando se fue. También significa caer en flaqueza. Bueno, ahí está el significado que más conocemos, ¿no? Caer en flaquezas, en una pasión, en un sentimiento prohibido, bueno, en un vicio, en fin. Personas que ya no pueden contenerse. Han entrado a ese ruchidor de la vida, a ese resbaladero de la vida. Y por el peso de los sentimientos, las emociones o las desviaciones, vamos deslizándonos lentamente, pero al fin y al cabo estamos deslizándonos en nuestras flaquezas. Bueno,
Ahí tenemos una idea de un desliz, de una forma de deslizarnos. ¿Quién, vuelvo a repetir, no ha tenido en algún momento una experiencia en la cual nos hemos deslizado? Gracias al Señor, porque en la palabra siempre habrá advertencia. Y cuando pensamos en las cosas espirituales, damos gracias al Señor. Tenemos tanta información, tenemos tanta advertencias que en realidad podemos, en medio de este deslizamiento, podemos tener la oportunidad de detenernos, y no porque tengamos la capacidad de mutuo propio, sino porque siempre habrá una mano que nos sostendrá, una fuerza espiritual que nos detendrá. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios que debemos atender las cosas que hemos oído. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Debemos darle importancia a las cosas que hemos oído, porque ellas, cuando la palabra de Dios está hablando de las cosas que hemos oído, se está refiriendo precisamente al mensaje que Dios a través de la Biblia nos ha hecho llegar. Entonces, tenemos que darle la debida importancia, porque esas palabras son las que nos han llevado a la salvación. Yo creo que si no hubiera el evangelio, ningún gentil ha podido alcanzar la salvación de Dios, a menos que pase por el proceso de la circuncisión, o como en el caso católico romano, que pase por el proceso del bautismo. De lo contrario, no hay un mensaje que lo pueda llevar a través de la fe a crear una convicción que pueda hacer que tome una gran decisión. Son las palabras que estamos dando. En primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es el pastor de Éfeso y es un joven soltero. En el tiempo de Pablo, Timoteo, existía mucho la falsedad. Habían falsos apóstoles, habían falsos profetas, habían falsos maestros, habían falsos hermanos. Esto parecía que están dibujando al Perú entero, ¿no? Mucho bamba. Usted sabe que en el Perú casi todos los departamentos tienen un bamba, Marca, Cajabamba, en fin. Oxabamba, ¿no? Bueno, casi todos en el Perú conocemos lo que es lo falso, lo bamba. Ahora que hay estas justas electoreras, podemos ver los mensajes bamba. Ojalá que los grabáramos y estos señores se comprometieran a cumplir lo que ofrecieron. Pero no hay una ley que les obligue a eso, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que es la mentira. Nosotros sabemos lo que es el descuido a las cosas que verdaderamente el Señor nos ha permitido ir para tener una salvación. Entonces, habiendo tanta falsedad en el tiempo de Timoteo, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina del mensaje que predicas. Ten cuidado de ti mismo. Existe en el cuidado, o sea, cuídate tú y cuídate lo que crees, lo que enseñas, lo que predicas, que haya una correspondencia entre lo que estás diciendo y lo que estás viviendo. Pues haciendo esto, dice Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyere. O sea que la salvación no está garantizada como si fuera un sello que le pone a alguien el sello, está marcado, aunque el papel se aje o se pierda claridad en el escrito, ya está sellado. No es así. Es posible que estando salvo, la persona pueda perderse. Aquí hay un mensaje que nos aclara esta situación. Entonces debemos considerar que la salvación que Dios nos ha dado no es simplemente un lugar, escuchemos, donde podamos descansar por compasividad. Bueno, ya soy salvo, ya me convertí, ya soy cristiano. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más quieres que haga? Yo voy a la iglesia, tal vez leo mi Biblia. Sí, está bien. Gracias al Señor. Son medios de gracia que Dios nos ha dado a través de los cuales podemos hacer crecer nuestra experiencia cristiana. Pero la salvación no es ese lugar de descanso, de pasividad, sino la salvación es un camino en el cual tenemos que trajinar. Una vez que usted es salvo, tiene que cuidar su salvación. Una vez que usted es salvo, tiene que cuidar, no deslizarse de esa condición espiritual de la salvación. Entonces, esto es un aviso para todos, no solamente para los hermanitos nuevos, no, para los pastores, predicadores, evangelistas, para todas las personas. Es como ir manejando en bicicleta. Usted pedalea y la bicicleta se desliza. Deja de pedalear, la velocidad va bajando hasta que la bicicleta se para. Y fuera bueno pues que la bicicleta se parara y nosotros termináramos paraditos también ahí, no. Pero si la bicicleta se para, ya no hay pedaleo, tiende a tirarse al suelo, a caerse. Se interrumpe el viaje por falta de actividad en el pedaleo. De esa misma manera, si el cristiano va caminando en la vida espiritual y no cuida con temor y temblor su vida espiritual, entonces en cualquier momento va a terminar en el suelo. Por eso es que el apóstol que escribe esta carta le está diciendo que tenga cuidado con mucha seriedad de las cosas que han oído. La Biblia dice en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, tiene que haber una intención, un sobreesfuerzo, un sentido de orientación, una tremenda voluntad para poder forzar, para poder impulsarnos, para poder avanzar. Entrad por la puerta angosta y andad en el camino angosto. Era el desafío que el Señor le daba a sus discípulos.
Así que si no andamos activos, progresando en el camino de la fe, nos alejamos poco a poco de Dios y de sus demandas. Como un barco que por descuido pasa la seguridad del puerto y se aleja a la destrucción frente al peligro en una terrible tormenta. Hay un anuncio de tormenta. El capitán descuidado no hace caso de este aviso, SOS, y se pasa de largo. Seguro que la tormenta lo va a coger. Y eso va a ser una destrucción terrible. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar esto que hemos oído con mucha diligencia. Lo contrario de diligencia es la negligencia. Uno de los peligros de la vida cristiana es la negligencia y la pasividad. Dos cosas que detienen, destruyen, obstaculizan que la persona no avance. La negligencia espiritual y la pasividad. Puede que usted o cada uno de nosotros seamos muy activos, hiperactivos. Puede que seamos en las cosas materiales, pero lo contrario de esto sea en las cosas espirituales. Y el Señor no está hablando solamente para que las personas sean diligentes en las cosas materiales, sino en este caso, una diligencia en las cosas espirituales. Entonces, la negligencia. En Efesios 5, 14, 15 dice, por lo cual dice, ¿qué dice Pablo a los de Éfeso? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mire estas palabras tan duras y tal vez un poco incomprensibles. Que me despierte, ¿acaso estoy durmiendo? Que me levante de los muertos, ¿acaso estoy en el cementerio? Tengo que estar despierto y tengo que estar en actividad de vida para que Cristo me alumbre. Porque si estamos medios adormilados, como el murciélago de día, o la lechuza de día, o el pelejo de día, o si estamos espiritualmente cadavéricos, como un muerto fresco. La palabra del Señor dice que toda la luz del evangelio no va a poder hacer mucho con nosotros. Pero si estamos despiertos velando y estamos alejados de los que son insensibles, con una vida espiritual abundante, aunque en pruebas, en altos, en bajos, es una lucha. No creo que el Señor pida una perfección. No creo que el Señor pida una velocidad constante en que el cristiano no tiene que detenerse para nada. No lo creo. La vida cristiana es una vida de lucha, de altos y bajos, de esfuerzo, tal vez de fracasos, pero nunca de negligencia ni pasividad, menos indiferencia. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, pues con diligencia cómo andéis, no como necios. La Biblia es un poco fuerte, a veces parece que no tiene contemplación. Ahora, si nosotros vamos a los originales, Dios me libre, mejor nos quedamos con nuestro castellano, porque estamos acostumbrados a su expresión. Porque si vamos a los originales, y bueno, ¿cómo lo habrá tomado la gente cuando leía la palabra en la iglesia? No, dice, no andéis como necios, sino como sabios. Porque la negligencia
y la pasividad traen como consecuencia el adormecimiento e indiferencia en el crecimiento espiritual. Porque más son los que se alejan del cristianismo por una actitud pasiva que los que se alejan por una decisión activa, renunciando a su fe. Hay muchas personas que nunca han ofendido a la iglesia ni al Señor abiertamente. No se han enfrentado, no han peleado, no han pateado el tablero y se han ido. No, no, no. De una forma tranquila. Han faltado un domingo, 2 domingos, 4 domingos, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lentamente se están deslizando. Ya que la negligencia y la pasividad trae como consecuencia el acomodamiento a un estado parasitario, hablando espiritualmente. Ya le digo que hay mucha gente muy trabajadora. No estamos hablando de que usted es un trabajador impedernido. No, no, no. El cristiano no ora. El cristiano no lee la Biblia. Y lo peor, que no asiste a ninguna reunión. Bueno, hoy en tiempos de pandemia estamos, como se dice, en nuestro vergel. Porque la gente ya no tiene que ir, ya no tiene que caminar, ya no tiene que transportarse. Todo lo hacemos en la casa. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, tenemos que pensar que la pandemia, por una parte, nos ha hecho algo de bien. Yo mismo ya no tengo que salir de la casa. Toca la hora del culto, no hago más que deslizarme 4 o 5 metros de donde estoy y estoy aquí frente a ustedes. Un poco fácil. Así que el problema es que adorar a Dios de esta forma solo no es suficiente. Las iglesias, cuando pase toda esta pandemia, si alguien queramos abastecernos y ponernos al día en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Estoy orando para que Dios nos dé esta gran oportunidad, ¿no? Entonces, necesitamos ponerle más diligencia, evitar la negligencia en la oración, en la lectura, en el compartir de una u otra forma. Y no estoy pidiendo que la gente vuelva a las iglesias masivamente, nunca lo dije. Yo he estado en algunos cultos en esta pandemia con sumo cuidado. No le he dado la mano a más de 2 o 3 personas que son los pastores. De lejos nomás, saludo COVID, puñito en el aire y se acabó. Hasta me he ido con mi máscara facial y mi tapaboca, como si me cuidara. Y que verdad que me estaba cuidando. Y yo mal me cuido por Lila, por su condición vulnerable. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ayudó en algo en la pasividad. Pero va a pasar, gracias a Dios, va a pasar. El peligro de deslizarse siempre estará en nosotros. La mayoría de los cristianos que se deslizan hacia el pecado no lo hacen deliberadamente en forma soberbia, altanera y rebelde. No dice, voy a pecar, voy a hacer lo malo, desafiadamente voy a perderme, emborracharme. No, 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 no. Nadie, a menos que esté medio pueda tomar una decisión así, sino que los cristianos que se deslizan al pecado casi imperceptible y sin darse cuenta, comienzan a reunirse con los amigos, comienzan a compartir con los amigos una broma, un juego y esas cosas que van destruyendo la moral de las personas. Terminan con una pequeña copita, una botellita, una cajita y al final en el cajón.
todo el mundo metido en el vicio. He perdido muchos amigos así. He perdido. Yo tenía un amigo, lo tengo hasta ahora, pero he dejado de comunicarme. Él era el director de un colegio. Y cuando yo llegaba a su ciudad, preguntaba por el director. Él era mi discípulo, mi amigo. Hoy día es abogado también. Bueno, este amigo, cada vez que yo llegaba, se reconciliaba. Yo lo iba a visitar al colegio. Hoy le digo, varón, ¿cómo está? ¿Chivo o oveja? Pastor Salazar, estoy chivo. Nos vemos en la noche en el culto. Sí, Pastor Salazar. Unos días más le duraba la conversión. Sí, nunca lo abandoné. Nunca dejé de hablarme ni de buscarlo. Yo tengo varios amigos así. Entonces yo cuando me despido le digo, varoncito, no te pierdas mucho, no vayas muy lejos en el pecado para poder encontrarte. Y así he ayudado. Yo tengo muchos amigos con este problema. Y ellos dicen, pastor, usted sabe, yo amo a Dios, no soy malo, pero el lugar que ocupo, la profesión, el trabajo, el compromiso, efectivamente, de una forma imperceptible. Y cuando se dan cuenta, ya no es un invitado en la reunión, es el que conduce la reunión de los vagos, porque de forma imperceptible se ha ido deslizando. Se cuenta de una anécdota de esta ranita en el estanque, que un hombre rico tenía su estanque y él lo llenaba para bañarse. Pero había una rana que también le gustaba el estanque del rico. Y el rico le tenía asco. Lo encontraba la rana o lo encontraba sus babas de la rana y no sabía qué hacer. Porque la rana se bañaba de noche mientras él se bañaba de día. Así que no coincidían como para pelearse. Su amigo le dice, caliéntale el agua. Ah, ya, dice, voy a poner el agua a hervir. Y le pone calefacción a su piscina para que la rana se tueste. Pero la rana viene de la familia de los sapos. Y no va a ser ningún tonto para ver el agua hervir y meterse. Así que la rana veía todo el trajín de este rico para correrla. Y la rana esperaba que el agua se entibie, se enfríe y se metía. ¿Qué va a meterse en el agua hervida? Y seguía fastidiado. Un amigo le dice, pero es que tú eres curioso. ¿Tú crees que la rana se va a meter en un agua hirviendo? Es animal, tiene instinto. Ah, le dije, ¿y qué puedo hacer? Déjalo que se meta, porque ella entra en las noches. Ponle a calentar, entibiarle poquito a poquito, poquito a poquito. Efectivamente, él vio que se entró el sapo y le puso a calentar poquito a poquito. La rana pues estaba bañando en agua fría, después se le iba entibiando, qué agradable que es el agua tibia. La rana estaba feliz que nadaba, hacía estragos en el agua. Lo que no sabía la rana es que el agua se le iba calentando. Llegó el momento cuando el agua comenzó a hervir y la rana no pudo salir. Así son las personas. El diablo no le prepara un hervidero de programa, poco a poco. El deslizarse es poco a poco, casi de forma imperceptible. Y cuando el cristiano se da cuenta, el agua ya está hirviendo. Hay que tener cuidado. Dejarse llevar a la deriva día tras día y cada vez más lejos de Dios es peligroso. Cuando quieran regresar, muchas personas sienten vergüenza. Yo les he ido a visitar. Pastor, por favor, dice, perdóneme, no puedo. Hoy no, pastor. Oye, hermano, háblame directo. ¿Por qué no? Siento vergüenza, pastor. Yo he estado tomando frente de la iglesia. Los hermanos me han visto y me siento mal. O sea, la vergüenza
hace que estas personas ya no quieren regresar. No, están metidos en problemas otros. Ya no puedo, dice, no, pastor, saqué los pies del plato, ya no puedo, pastor. En fin, ya no son libres para servir al Señor. Se han deslizado de una forma imperceptible. Y cuando han querido regresar, el agua ha estado hirviendo. Se han zancochado en el pecado. Hay que tener cuidado. Así que debemos de estar constantemente en guardia. Debemos de vivir a la deriva. El cristiano no puede vivir a la deriva. Es necesario que seamos más diligentes con el evangelio que hemos oído. Tener mucho cuidado. Como dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. No necesito un pastor que me cuide. No necesito un diácono que me vigile. No necesito un hermano mayor que me esté fiscalizando. Yo como evangelista he viajado tanto por tantos lugares y he conocido a tantísima gente. Y siempre me han dicho, hermano, no debes andar solo. Alguien que te acompañe, alguien que te ayude. Me habría gustado siempre tener alguna persona a mi lado para poder hacer un dúo, un equipo, pero no siempre se ha podido. Pero doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor que siempre tuve la convicción de que no andaba solo. Cristo estaba a mi lado. Entonces, eso me ayudó, esas convicciones me ayudaron. Así que evitemos el descuido y las flaquezas de nuestra fe y fortalezcámonos en la palabra del Señor. Dios nos bendiga. El peligro de deslizarnos. Y si alguien ya se deslizó, lo que siempre he dicho como evangelista, pastor, he caído. Bueno, hay mucha gente que cae, pero no he visto que la gente que caiga ha dicho, ya me caí, déjenme aquí. Si usted va caminando por la calle, se cae, se levanta. Y aunque las rodillas se estén sangrando, usted dice, no me duele. Como dijo un amigo que bajaba de la plataforma de la iglesia, se resbaló, se agarró de la cortina del templo, se trajo la cortina abajo, hizo un bolondrón. Cuando lo fuimos a levantar, dijo, perdón, oye, hermano, ¿te golpeaste? No, dijo, yo me bajo así. Entonces, si usted o alguien se cayó, aun con las rodillas herida, usted se levanta inmediatamente. Hoy te heriste, no, dice una cosita nada, una cosita nomás y sigue caminando. No, entonces ya me caí, déjeme aquí. No es así. En la vida física somos aptos para levantarnos y en la vida espiritual tenemos que ser igual. Amén. Nadie está libre. Por eso la palabra de Dios dice, el que está firme, mire bien y no lo desafía el Señor. Va a decir, si ya te caíste, ahí te quedaste. No, levántate. Gloria al Señor. Y Dios nos alumbrará. Eso es lo que te alumbrará Cristo. El evangelio es como una luz que nos permite ver la senda, el camino por donde vamos a ir. Dios nos bendiga. Dios nos